¿Alguna vez alguien le dijo algo que capturó completamente su atención? Una de esas cosas en las cuales de pronto esa persona ha estado hablando, pero dice algo y usted inmediatamente dice, ¿perdón? ¿Qué fue lo que dijo? Y trata como de devolverse atrás y decir, excuse me, perdón, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Puede repetir lo último que dijo? ¿Le ha pasado algo así? De pronto va caminando y usted escucha que están hablando y de pronto se dice una frase y captura su atención, te atrapa. Inmediatamente usted deja lo que está haciendo, deja lo que está pensando y se canaliza en esa nueva conversación. ¿Sabe que algo así les pasó a los discípulos de Jesús hace 2000 años atrás? Ellos iban caminando cerca al templo y de pronto uno de los discípulos, recuerde que muchos de ellos eran pescadores, muchos de ellos no estaban acostumbrados a estar en Jerusalén a todo el tiempo. E iban pasando por el templo de Jerusalén. El templo era imponente, el templo era una de las maravillas del mundo en ese tiempo. La estructura era impresionante, estaba cubierto en varias partes con mármol, tenía oro, tenía cosas extraordinarias. Y de pronto los discípulos le dicen a Jesús ahí, mira ese templo. Estoy hablando Mateo capítulo 24. Y los discípulos se detienen a ver el templo y Jesús voltea y les suelta una frase que los deja inquietos, una frase que les cautiva la atención, una frase que les dice, no quedará piedra sobre piedra de este lugar. E inmediatamente ellos, ¿perdón? ¿Qué? En ese precioso día, caminando en Jerusalén, cambia completamente la atención de los discípulos a Jesús. Y se empiezan a generar en la vida de los discípulos dos preguntas inmediatas que ellos las sueltan. Inmediatamente le empiezan a preguntar, ¿y cuándo van a ser los últimos tiempos? ¿Cuándo van a ser los final de los días? ¿Cuándo va a pasar esto? Y sueltan otra pregunta rápidamente y le dice, ¿qué señal habrá para el final de los días? Estaban capturados con esa pregunta, estaban atrapados porque el Señor Jesús les había dicho, en ese templo donde hay rocas que miden 40 pies con 18 pies de altura, no quedará piedra sobre piedra. Había varias lecciones que el Señor le estaba diciendo a sus discípulos en ese momento. No hay un fundamento humano, escuche esto, que puedas permanecer para siempre. Eso que se veía tan imponente y tan fuerte es un fundamento que puede caer, pero hay un fundamento que te puede traer vida eterna para el resto de tu vida. Y ahí se presenta una escena extraordinaria, Jesús y sus discípulos, y la pregunta, ¿y cuándo pasarán los últimos tiempos? Yo no sé si tú te has hecho esta pregunta, pero muchas veces nosotros sabemos cuándo es Navidad, sabemos cuándo es el día de resurrección, sabemos cuándo es el día en que Jesucristo murió en la cruz, posiblemente no el día exacto, pero celebramos la fecha. Pero muchas personas le tienen miedo a la pregunta de cuándo serán los últimos días. Y le hablan de los últimos días y como le da como que la temblatiquis, ¿no? La tembladera. Y empieza a pensar, ¿y qué va a pasar? Pues le quiero decir que el Señor Jesucristo ya había hablado mucho acerca de los últimos tiempos. El Señor Jesucristo ya había mencionado muchas cosas, pero antes de llegar al texto de hoy, el Señor Jesucristo le empieza a hablar de que antes de esos últimos tiempos, y empieza a responder una de esas preguntas, habían señales que iban a pasar. Y les dice, mire, van a haber falsos maestros. ¿Ya vieron falsos maestros? ¿Palomita? ¿Cómo le dicen? Oh, check mark. ¿Ok? Así. Bueno, violencia en el mundo. ¿Ya vieron violencia en el mundo? Chulito le decían allá en mi pueblo. Desastres naturales. ¿Han visto desastres naturales? Persecución religiosa. En los últimos años han muerto más cristianos que en muchos años anteriores. Ha habido más persecución
Posiblemente usted y yo no nos damos cuenta porque estamos bendecidos de vivir en esta tierra, pero hay gente que huye porque ha declarado que Jesús es su Salvador. ¿Y sabe qué es lo que me impresiona de ellos? Que a pesar de que huyen, ellos no cambian su convicción, porque saben que para ellos el morir es tener el privilegio de estar en la eternidad con el Señor. Es algo fuerte. Es algo fuerte. Pero mire, terrible apostasía. Y usted dice, ¿y eso qué? ¿Eso con qué se come? ¿Qué es eso? Eso está como raro. Bueno, esos que le dan la espalda, los que creyeron y de pronto cambiaron y tomaron otro rumbo completamente diferente. Es ese crecimiento del pecado, es ese bajarle el estándar a las cosas del Señor, es el combinar cosas completamente diferentes y darle una espalda completamente a lo que había yo creído antes. Y al mismo tiempo deja una señal y dice: el evangelio se estará predicando por el mundo. ¿Se está predicando el evangelio por el mundo? Ahí tenemos un viaje al este de Asia. Es algo extraordinario, una experiencia multicultural impresionante. Si usted quiere, anímese. El evangelio se está llevando a todas las naciones. Ahora, ¿cuál es el reto? ¿Qué Jesús les estaba diciendo? Les estaba diciendo: hay señales, y si nosotros miramos las señales, ¿Cristo viene cuándo? Pronto. O sea, que hay un desafío para usted y para mí, porque mire lo que dice antes de llegar a Mateo 24, en Mateo 7:21, y le quiero recordar qué va a pasar en ese momento. Y dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, no solo el que viene a Champion Forest, no solo el que se congrega en alguna otra iglesia por ahí va a llegar al reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad del Padre. Por consiguiente, hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces nosotros decimos: no, sí, yo hice la oración y le dije a Jesús que fuera mi Salvador, pero en realidad no le entregué la vida. Porque cuando Jesucristo llega a nuestra vida, les tengo unas noticias extraordinarias. Él empieza a cambiar, Él empieza a cortar, Él empieza a sacar. Y usted caminaba así, empieza a caminar así. ¿Me hago entender? ¿Por qué? Porque Él empieza a quitar las cargas del pecado de nosotros y nos permite empezar a caminar una vida completamente diferente. Eso se llama un proceso de santificación en nosotros. Y yo voy descubriendo así la voluntad de Dios en mi vida. Entonces camino en su dirección. ¿Estás caminando en la voluntad de Dios? Porque dice: no solo el que me diga Señor, Señor. No solo el que me diga Señor, Señor. Y siga conmigo en el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Les está hablando a los pastores, maestros, líderes, los que comparten. Entonces les declararé, dice el Señor: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores del mal. Aquí hay algo claro. Yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que se ha enfrentado a una situación y usted dice: yo no cumplo con los requisitos, y de pronto usted como que pasó. Y usted dice: me salvé. ¿Le ha pasado eso? Yo creo que a todos nos ha pasado en un momento determinado. No detectaron, no, me pasé y ay, el Señor estuvo conmigo, ay, gracias. Pues les quiero decir que eso nos pasa aquí en la tierra. Pero cuando venga nuestro Padre Celestial, Él conoce lo que está en nuestro corazón. Él conoce cómo nosotros estamos vestidos. Hay una pequeña historia de unos niños que fueron llevados en la Segunda Guerra Mundial a un refugio completamente apartado de sus padres. Pasaron los años y después esos niños volvieron para estar nuevamente con sus papás. Llegó el momento en que estaba la estación del tren lista para que el tren en que llegaban los padres a recoger sus hijos pasara ese episodio de
encuentro. Y fue interesante de que los niños que estaban ahí empezaron a molestar a una de las niñas y le dice: yo creo que tu mamá no te va a reconocer, yo creo que no te va a reconocer, yo creo que no te va a reconocer. Ella se empezó a preocupar: ¿y qué si mi mamá no me reconoce? De pronto se miró y dijo: me va a reconocer. Se quedó tranquila. Los otros niños seguían diciendo: no te va a reconocer. Y después ella dijo con toda seguridad: mi mamá hoy me va a reconocer. Y le preguntaron: ¿y por qué tienes esa seguridad? Se miró nuevamente y dijo: esta ropa que yo tengo es un vestido que mi mamá me hizo. Déjeme recordarle algo. Cuando el Señor esté frente a nosotros, Él nos va a reconocer, porque ese hombre y esa mujer nueva que el Señor ha hecho en nosotros, Él lo nota de lejos, Él lo nota permanentemente. Él sabe que nosotros ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús, y que las cosas viejas pasaron que pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. ¿Lo cree? ¿Pasa en su vida? No me han contestado. Diga: ¿pasa en su vida? Porque lo que quiere el Señor con nosotros es transformación en ese caminar, en la santificación que nosotros tenemos en nuestra vida. ¿Por qué asustarnos cuando Jesús venga? No, debe ser uno de los momentos más gloriosos. Debe ser uno de los momentos más especiales. Tengo que ir a la Escritura y leer lo que va a pasar para yo decirme: ¿cuándo será que el Señor va a venir por mí? ¿Cuándo será? Entonces, el punto del día de hoy es que quiero que vayamos en el texto y saquemos 3 cosas que tienen que estar frescas en nuestra mente todo el tiempo, de tal manera que nosotros recordemos que nuestro Padre viene por segunda vez. Y es la primera cosa. Dígale al de lado: hey, Jesús viene por ti. Ese es el primer elemento. Recuerda que viene por ti. Recuerda que Él nos dejó tomando la cena del Señor y dijo: hagan esto ¿hasta cuándo? Hasta que yo vuelva. Promesa. Quiere decir, voy a venir por mi iglesia. Eso lo dice el Señor y yo lo creo. La Escritura lo dice. Jesús viene de nuevo. Es una de las verdades más frecuentes enseñadas en la Escritura. Vaya conmigo al versículo 30 del capítulo 24 de Mateo y mire lo que dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Va a llegar el momento en que el Señor va a venir por nosotros. Y hay capítulos enteros en las Escrituras hablando de la segunda venida de Jesucristo. Yo no sé por qué pensamos solamente, la mayoría de veces, en la Navidad. Pensamos en la resurrección y en el día que Jesús fue a la cruz, y se nos olvida esto tan importante. ¿Qué es lo que va a pasar en la cual nosotros vamos a ser parte? Y es cuando Cristo viene por su iglesia. Y es algo que tenemos que estar pensando todo el tiempo. Uno de cada 30 versículos de la Biblia mencionan el tema de los últimos tiempos. Uno de cada 30 versículos. En el Nuevo Testamento hay 216 capítulos y hay más de 300 referencias sobre la venida de Cristo. Solo hay 4 libros del Nuevo Testamento que no mencionan algo acerca de la venida de Cristo. Entonces, ¿cuántos libros sí mencionan? ¿Cómo están con la matemática? ¿Cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? 27. Entonces, 23 hablan. Entonces, 27 menos 23. 4. Quiere decir, la Escritura está llena y llena y llena de la promesa más espectacular que cualquier ser humano pueda tener, que es acerca de que Cristo va a venir por nosotros. Es un tiempo que nosotros no debemos que vivir con miedo. Tenemos que estar confiados de que el Señor va a llegar. Sabe, alrededor de 350 profecías se cumplieron en el Antiguo Testamento referentes a la venida de Cristo en la primera vez.
Ahora tenemos capítulos de capítulos de capítulos diciendo, mire, el Señor va a venir por su iglesia, va a venir por los que confiaron en Él, va a venir por los que se levantaron en Él, y nosotros debemos vivir con esa esperanza viva. Entonces, no se asuste, gócese. El Señor tiene algo preparado para ti. Amén. Es por lo cual existe la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no existe para que nosotros estemos más cómodos. La iglesia de Cristo existe para que nosotros nos sigamos preparando para esa venida de Cristo y preparemos muchos más para que tengan el privilegio de tener una eternidad con Cristo Jesús. Y de eso es toda la historia de este libro. Es redención y vida eterna. ¿Lo comprende? Y eso es para usted. Gócese. Eso es para usted. Ahora, ese día va a ser un día donde el Señor va a mirar y va a decir: ¿quién está listo? Se va conmigo. Por eso lo primero que tengo que recordar constantemente y cada día en mi vida, y me va a ayudar en mi manera de estar más cerca al Señor, es: el Señor viene pronto. ¿Qué es el número 2? Debo estar listo. Debo estar listo. Dígalo, debo estar listo. Algo que me encanta a mí que me digan es: hey, yo quiero que usted está en ese lugar, pero dígame con tiempo, porque me gustaría preparar ese tiempo para poder llegar ahí, cumplir con los propósitos. Por eso el estar listo, uno lo ve como fácil, pero ¿a quién no le gusta que antes de que alguien llegue a su casa, le llame y le diga: voy a pasar por la casa? No solamente para que usted tienda la cama y barra la casa y limpie un poquito, sino porque usted quiere estar preparada para recibir esa visita. ¿Está conmigo? Bueno, no funciona a la manera de Cristo. El Señor quiere que nosotros estemos preparados constantemente y nos demos cuenta la trascendencia de ese momento en la vida de cada creyente. Mire lo que dice allí en el versículo 36. Pero el día y la hora, Mateo 24, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre que está en los cielos. Otra versión dice: ni el Hijo. Quiere decir, es algo guardado para el Padre. Algo pasó. Era septiembre 8 del año de 1900. Y usted con esto va a entender un poquito lo que puede pasar. La ciudad de Galveston era una ciudad de gran crecimiento en el estado de Texas. Crecía de una manera impresionante. Muchas personas querían llegar a vivir a la ciudad de Galveston. Había mucha fuerza, muchos negocios, se abrían oportunidades, cosas grandes pasaban en este nuevo país que se formaba. Y la ciudad de Galveston empezaba a tener una parte importante en la historia. 8 de septiembre empieza a caer un agua fuerte. El director de meteorología de la ciudad de Galveston, un hombre llamado Isaac, le había dicho a la ciudad: es imposible que algo desbarate esa ciudad. Iban a hacer unas murallas y dijeron: no se necesitan esas murallas. La ciudad de Galveston ha sido invencible a través de la historia. Washington se dio cuenta de que venía una fuerza tropical, un huracán, pero no lo llamaban huracán en ese momento. No sabían la ubicación donde estaban. No usaban la palabra huracán porque era como que sí, como que no. Entonces no tenían el control ni querían dar una información inadecuada. Pero este señor Isaac dijo: no va a pasar nada. Es increíble que se escribió un libro que se llama La tormenta de Isaac, de los más vendidos aquí en este país. Y ese libro relata lo que pasó en esas horas. En esas horas el agua empezó a caer.
Se veía oscuro en el fondo, pero la gente nunca pensó que algo pudiera destruir su ciudad. Dicen los reportes que los niños jugaban en las calles que se inundaban. Dice que la gente siguió trabajando. Dice que los que no tuvieron problema de inundación abrieron sus negocios. Mis queridos hermanos, siguieron viviendo de una manera normal y no estaban listos para lo que venía. Lo que venía era un huracán categoría 4 que destruyó completamente la ciudad. 6,000 personas murieron. Y ha sido la catástrofe natural más fuerte que ha vivido este país en su historia. Y todo el mundo se pregunta, ¿y qué pasó? La respuesta es, no estaban listos. No estaban listos para algo grande, muy fuerte, que venía y los aniquiló. Mis queridos hermanos, si yo no estoy listo para ese gran día, el día en que viene el Señor por ti, Él viene con todo el gozo, Él viene con toda su alegría, Él viene con todo su amor. Pero si no estoy listo, ya va a ser demasiado tarde para poder tener una eternidad con el Señor. Y voy a terminar en una eternidad con Satanás. Eso es lo que el Señor estaba diciendo aquí. Y me encanta la manera tan gráfica en que Jesús utiliza las mismas escrituras para explicarlo de esta manera. Mírenlo como lo dice, versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Quiere decir, ellos siguieron viviendo y Noé construía su arca. Y ellos siguieron viviendo normales. Y Noé les decía, va a llegar un diluvio. Ellos no podían creer. Y mire lo que dice: y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mis queridos hermanos, de verdad somos del Señor. Esto está fuerte hoy. Te está diciendo, hey, reacciona. Hey, ¿cómo estás viviendo? Hey, puede ser en cualquier momento. Y va a llegar el momento en que sea demasiado tarde. Pero si estás listo, te podrás ir con el Señor. Y tu eternidad será con Cristo. Será preciosa, será especial, única, especial para los que creyeron y aceptaron a Jesús y vivieron en Él. Esta semana pasó algo interesante en la casa. Me encantó porque ahí mismo dije, para el domingo, tome nota. La mamá dijo, tengo que ir a trabajar, voy a trabajar en la escuela bíblica todo el día. No puedo llevarlos los niños. No, ay, queremos ir contigo y te ayudamos a pintar ahí en la iglesia. No, porque no voy a poder trabajar. Me encanta que el mayor no insistió. Fue, se bañó, se alistó, se organizó, después tomó sus cositas y se sentó tranquilo. El pequeño, mamá, ¿cómo nos vas a dejar? Queremos ir a la iglesia a ayudar. Yo nomás le decía, quieren ir a la iglesia a ayudar y no los vas a llevar, eso no es buen testimonio. Ellos se imaginaban el playground, se imaginaban el gimnasio, se imaginaban los corredores para ellos solos. Pero yo no sé qué pasó, yo nomás tomaba nota. De pronto cuando ella iba a salir, algo le tocó el corazón y le dijo, ok, vámonos. Uno estaba listo, el otro estaba en pijama, con lágrimas, unas lágrimas gigantes. Y ella dijo, me tengo que ir. Y yo nomás decía, perfecto,
perfecto para el domingo. Porque eso va a pasar ese día. No es estar ahí clamada, ay Señor, ayúdame aquí y ayúdame acá. No, es diciéndole al Señor, yo estoy listo para cuando tú vengas. Y cuando tú vienes, yo me voy contigo. Yo no me quedo aquí. Yo estoy preparado. Estoy viviendo con el Señor. Que no te pase como Mateo, porque sus gotas eran tan grandes. Tocó trapear. Tocó trapear. No estaba listo. ¿Qué pasará ese día? Que el Señor diga, es tiempo de llevarme a mi iglesia. Es tiempo de arrebatar mi iglesia, de llevarme a mis hijos. Estarás preparado, listo, diciendo, presente mi Padre. No va a ser por lo que digas, va a ser por cómo estés vestido en la nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Lo comprende? Va a ser de esa manera. Y mire, está más claro en el versículo 40. Entonces serán dos en el campo y uno será tomada y la otra será dejada. Lo aclara el Señor. Lo aclara. Dos mujeres estarán moliendo un molino, le será tomada y la otra será dejada. ¿Estás listo? Ese día el Señor nos va a arrebatar y nos va a llevar. Veía una calcomanía, un sticker que decía, el día del rapto, este carro es para mi suegra. Eso no es enseñanza bíblica, pero había un sticker de esos. Ese no puede ser el deseo de nuestro corazón. El deseo de nuestro corazón es que todos podamos estar en la presencia del Rey. La primera cosa que tengo que recordar, Cristo viene pronto. ¿Está conmigo? La segunda cosa que tengo que recordar, debo estar listo. Y aquí está la tercera cosa que tengo que terminar. Oh, pero no me puedo ir sin dejarle esta frase. Esta frase me encanta. Dice, reconocer tus faltas y cambiar tus caminos son dos cosas diferentes. Ojo, iglesia de Cristo, reconocer tus faltas y cambiar tus caminos son dos cosas diferentes. Muchos reconocen, ay sí, es que me estoy portando tan mal, y lloro y todo, y después sigo portándome mal. Reconozco pero no cambio. No, cuando Cristo está en mí, yo reconozco, me arrepiento y vuelvo a caminar en dirección contraria. Aquí está el tercero. Mi recompensa será grandiosa. Habrá recompensa. Y eso es precioso. Mire lo que dice el 46. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el señor de aquel siervo el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y crujir de dientes. Quiere decir, va a venir y yo estoy confiado porque creo que tengo todo bajo control. Mis queridos hermanos, la única manera para estar listo es entregarle el control al Señor. Y quiero repetirle el versículo 46 en otra versión. Me encanta que le quede bien claro. Si el amo regresa y encuentra al sirviente que ha hecho buen trabajo, ¿están los sirvientes de Cristo aquí, los hijos del Dios? Habrá una recompensa. Les digo la verdad,
el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Eso lo dice el Señor en su palabra. Se lo explico de esta manera. Eso será un día glorioso. Es un día glorioso cuando venga Jesús el Salvador. Es un día que el cristiano debe esperar con emoción. Es un día que si estás listo, wow, Señor, ven. Pero si no estás listo, si estamos jugando la doble vida, si le estamos jugando por un lado y por el otro, pero en realidad no hemos entregado el control de nuestro corazón al Señor, ese día habrá un infierno esperando por ti. De eso trata la Escritura. Yo no te quiero asustar, es la realidad. El Señor nos está invitando a que si nos caemos, ahora sus brazos de amor están abiertos para que nos levantamos y para que ese día podamos correr a sus brazos y decirle al Señor: gracias que llegaste. Estaba listo, esperando por ti. Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.